iniciamos y vamos a ver que las diferencias entre sustancias y las mezclas. Ok, primero, antes que nada, tenemos que entender el concepto de materia. Y vamos a decir, pues, que definimos a la materia como todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Es decir, si nosotros estamos viendo a nuestro alrededor algún objeto, nosotros mismos, pues eso es materia. Estamos ocupando un lugar en este mundo y nuestro mundo en el universo que tiene una masa, es decir, una materia y un peso, que se refiere, recordemos cuando hablamos de peso se refiere a las cantidades y que sus unidades son kilogramos, gramos, ¿no? Etcétera. Pero tiene una masa y un peso. Es decir, la materia está constituida por masa, peso, y esa misma materia va a estar caracterizada por diferentes propiedades, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante, las propiedades. Pero lo importante es entender el concepto de materia como tal, que nos menciona que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa y peso. Como ejemplos podemos tener los océanos, ¿no? Los bosques, los ríos, los animales, ¿vale? Las plantas. Tú divides la materia en, por ejemplo, una hoja de papel o cualquier cosa, en cosas más pequeñas y más pequeñas, va a llegar un punto en que esa mínima parte de materia va a tener las mismas características físicas y químicas que la original. Es decir, si yo agarro un pedazo de papel o un pedazo de cualquier cosa y yo lo hago en pedacitos, el más pequeño va a tener las mismas propiedades que el original. Entonces, así sucesivamente, a la mínima parte de materia, pues se le consideró como un átomo, ¿no? Que se define como la partícula más pequeña que no se puede dividir sin perder sus propiedades. Es decir, si nosotros o si se divide un átomo, pues ya perdería prácticamente sus propiedades cuando hablamos de fusión, ¿no? De la fusión atómica, etc. Ahora, vamos a estar también conociendo que las partículas por las cuales va a estar constituida un átomo son tres: protones, neutrones y electrones. Y que los valores para cada uno de ellos pues son los siguientes. Vamos a decir o conocemos que el valor de un neutrón pues es 0 y que se va a encontrar en el centro del núcleo de un átomo, y que el valor de un electrón es negativo, ¿vale? Y que los electrones van a estar girando alrededor del núcleo de un átomo, ¿vale? Y que el valor del protón es positivo y que se va a encontrar en conjunto con los neutrones, ¿vale? En sí, la teoría atómica menciona que, pues bueno, las partículas que se encuentran en el centro de un átomo o en el núcleo de un átomo, pues son los neutrones y los protones, ¿vale? Mientras que los electrones se encuentran girando alrededor. Ok, eso es la parte de la definición de átomo y sus características o sus partes más importantes, ¿vale? Recordemos que estas electrones. Eso que información creo que ya en sus anteriores, bueno, no está de más revisarla nuevamente. Y así está constituida también por átomos del mismo, puede dividir en su forma más simple sin perder sus propiedades. Si tenemos un átomo y otro y otro y otro y así tipo, es decir, de una sola materia, vamos a tener una sustancia pura o elemento, la cual se va a definir que está formada, como bien le decía, por átomos que pueden ser de un mismo tipo. Ejemplo, el mercurio, el oro o la plata, ¿vale? Como por aquí podemos ver, pues el mercurio lo utilizamos o se utiliza mucho en termómetros, ¿no? El oro, pues es otro metal precioso que igual es utilizado en muchas aplicaciones como joyería, igual monedas, etcétera. Esos son ejemplos que tenemos que ver, es que una sustancia pura está formado por átomos de un mismo tipo, ¿vale? Y yo voy a tener, ok, más adelante vamos a explicar qué son los iones, por ejemplo, cuando tenemos en sí átomos de un tipo, pero con una específica carga, así puede ser un ion positivo o un ion negativo. Esos conceptos más adelante se van a ver a detalle. Ok. Entonces, vamos a ver entonces que la materia, ya conocimos que la sustancia pura son átomos formados de un mismo tipo
y que también a esa sustancia pura se le conoce con el nombre de elemento. Es decir, un elemento es una sustancia pura. Un elemento está formado por átomos de un mismo tipo. Ese concepto es muy importante. Ok, vamos a ver entonces que la materia también vamos a ver otros conceptos como un compuesto, que es lo que yo les comentaba, que un compuesto ya viene siendo la unión de dos o más elementos o sustancias puras. Es decir, si yo tengo átomos de un mismo tipo, por ejemplo, de hidrógeno, ¿vale? Pero si lo uno con átomos de otro mismo tipo, como el oxígeno, voy a tener un compuesto, en el caso de el agua. Es decir, un compuesto es la unión de átomos de diferente tipo de elementos. Ahí ya vamos a tener diferentes elementos. Ok, y vamos a tener otro compuesto común que es la sal, el cloruro de sodio, ¿vale? O vamos a tener cítricos, ¿vale? Glucosa en el caso de las azúcares. Y vamos a tener pues otros compuestos como los aceites, etcétera. Entonces, en este sentido, tenemos la comprensión de que un compuesto pues es la unión de dos o más elementos o sustancias puras. Y ahora vamos a conocer también pues qué son las mezclas. Si ya conocimos que un compuesto es la unión de dos o más sustancias puras, pues una mezcla va a ser la unión de dos o más compuestos. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua, que es un compuesto, y le agregamos sal, que es otro compuesto, entonces vamos a tener una mezcla. Pero una mezcla se va a clasificar de acuerdo a su tipo, si es una mezcla homogénea o si es una mezcla heterogénea. Vamos a ver la característica para cada uno de ellos y vamos a decir entonces que una mezcla homogénea es aquella en la que no se pueden visualizar sus componentes a simple vista. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, agua y sal y lo disuelvo bien la sal en el agua, no voy a poder distinguir la sal y me va a quedar el color incoloro, bueno, lo incoloro del agua. Entonces, en este caso, vamos a tener un compuesto de tipo homogéneo, porque si disuelvo bien la sal, pues no voy a poder visualizar el compuesto sal dentro del agua. Entonces, vamos a decir que ejemplos de compuestos homogéneos, pues son los siguientes. Tal vez un café con leche, ¿no? Que pues queda de un solo color, pero al fin, pues ahí hay dos compuestos. Puede ser una malteada, ¿no? Puede ser un licuado, cuando nosotros estamos desayunando y nos preparamos algún licuado y empezamos a juntar muchos compuestos como la leche, tal vez el chocomilk, o tal vez granola, ¿no? Y empezamos nosotros a licuarlo bien, ¿no? Y dejamos el solo líquido. Entonces no vamos a poder distinguir los compuestos que se encuentran en esa mezcla. O también cuando nosotros mezclamos la leche con, ya sea con chocomilk, ¿no? O con café, como en este ejemplo. Van a ser mezclas homogéneas que no se pueden visualizar sus componentes a simple vista. Ahora, el otro tipo de mezcla que existe, pues son las mezclas heterogéneas. Y una mezcla heterogénea va a ser aquella en la que sí se pueden visualizar sus componentes. Es decir, nosotros vamos a distinguir claramente una mezcla heterogénea. Como ejemplo, cuando nosotros tenemos aquí hacemos en una práctica de laboratorio y nuestras sustancias quedan separadas, pues ahí hay una mezcla heterogénea. O en este caso, antes de que se mezcle bien el vino con el agua, pues entonces aquí se está distinguiendo lo que es lo incoloro del agua y el color del vino. Entonces, eso significa una mezcla heterogénea, significa que podemos visualizar sus componentes. Otro ejemplo, bueno, a ver, ya no hay. Aquí están. Otro ejemplo sería también cuando nosotros, o bueno, en casa preparamos lo que es la gelatina de mosaicos, ¿no? Que tan delicioso que sabe, que pues lleva muchas gelatinas y en este caso podemos distinguir cada una de ellas. Entonces, eso es una mezcla heterogénea. Es decir, podemos visualizar sus componentes a simple vista. O también podemos nosotros tomar como ejemplo el agua y el aceite, pues es un clarísimo ejemplo de una mezcla heterogénea, porque pues el agua y el aceite no se pueden pues
disolver, o más que nada no se pueden juntar, porque por diferencia de densidad, por sus diferentes propiedades de cada elemento, de cada compuesto que tienen, ¿no? Entonces, no se pueden juntar, por así decirlo. Entonces, también tenemos muchos otros ejemplos como la ensalada, ¿no? Pues una ensalada de verduras, de frutas. Son ejemplos de mezclas heterogéneas porque podemos distinguir sus elementos muy bien, los podemos ver. Ahora, bueno, ya que entendemos nosotros cada uno de estos conceptos, de las diferencias entre sus